Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es algunos ejercicios. Vamos a practicar lo que es vectores con PCInt, ¿sí? Para ello tenemos que resolver 3 ejercicios que ahora los voy a copiar y los comentamos para que no nos aparezca esos errores, ¿sí? Antes de arrancar con los ejercicios, puede ser que varíe un poco por el tema de qué perfil tenés configurado. Para eso te vas a configurar, perfil, y te va a salir una lista con todos los perfiles configurados. Yo acá en este caso particular lo tengo con personalizado, y si te vas a personalizar podés elegir todas las opciones que quieras, ¿sí? Que sea más o menos estricto. Pero para simplificar las cosas voy a utilizar el del programa 111.000, que es bastante parecido a lo que es la codificación fuera del pseudocódigo. Entonces, este va a ser el ejercicio 1. Ahí está, ejercicio 1. Y dice, realice un algoritmo que cargue un vector de 10 elementos con valores ingresados por pantalla y luego los muestre en orden inverso al ingreso, ¿sí? O sea, que si nosotros agregamos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, después cuando los muestre al revés: 5, 4, 3, 2, 1. Recordemos que los vectores son, ¿cómo decirlo?, unidimensional, ¿sí? Imagínense que, a ver, acá se puede ver relativamente bien. El vector es unidireccional, ¿sí? Unidimensional, y la matriz es multidimensional. Si no recuerdo mal, esa era la palabra. Tiene columnas y filas, ¿sí? Como si fuera una hoja de Excel tranquilamente, una tabla, etc. Y el vector no. Se ingresan el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si estamos poniendo nombres, tiene que ser todo nombre. Yo no podría poner en un vector en el primer campo un nombre y en el segundo la edad, por ejemplo. No. Tiene que ser en el primer campo o el nombre, en el segundo nombre, en el tercer nombre, o todos los campos tengan números, edades o lo que sea, ¿no? Pero siempre el mismo tipo. Esas son por ahí las principales características, si no se me escapan ahora de la cabeza. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el vector está conformado por vector, ¿sí? El nombre del vector, y entre paréntesis la dimensión, o sea, cuántos campos va a tener. Entonces, tenemos que tener bien definidos la cantidad de lugares. En este caso sabemos que va a tener 10 elementos y el vector debería tener 10 posiciones, ¿sí? Eso es una de las pautas fundamentales, tanto para las matrices como para los vectores, conocer cuántos elementos se van a ingresar, sea que nos lo dé el problema en sí o que lo ingrese el usuario por... o sea, que se lo preguntemos al usuario y él lo ingrese por pantalla principal, ¿sí? Bien, entonces, nosotros vamos a decir, primero, vamos a definir el vector. Le vamos a decir que se va a llamar num y como entero, ¿sí? Punto y coma. Entonces, estamos definiendo la variable num como entero. Lo único que se pueden poner son números enteros. Si quiero poner 3,5 no me lo va a permitir o no debería permitírmelo, ¿sí? Y después tenemos que dar la dimensión. Dimensión va a ser num, la variable, y entre corchetes vamos a poner 10, porque sabemos que la variable es 10. En este perfil que yo elegí, si pongo el punto y coma no sería necesario, ya lo hago mecánicamente y por costumbre, ¿sí? Sería ideal poner el punto y coma al final. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer ese vector, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la estructura for o para. En este caso, como lo tengo en español, va a ser para. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a declarar la variable i.
y le vamos a asignar el valor 0. O sea que i en este caso va a contar con el número 0 hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Porque obviamente el 0 también es un número. Entonces de 0 a 9 tenemos 10 lugares. Casualmente el 10 de ahí, ¿sí? Con paso en 1 a 0. O sea que de 0 a 9 va a ir de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 9, ¿sí? Y lo que haya dentro del para lo va a repetir 10 veces. Entonces, volvemos a leer el problema. Dice, realice un algoritmo que cargue un vector de 10 elementos con valores ingresados por pantalla. Perfecto. Entonces vamos a hacer escribir, porque tenemos que mostrar en pantalla, y le vamos a preguntar al usuario, o le vamos a indicar al usuario. Ingrese un valor entero. Todo lo que queramos escribir por pantalla tiene que estar entre comillas, ¿sí? Y para leer, o sea, una vez que escribe, el programa tiene que leer lo que escribió el usuario. En Java sería el scan, si no recuerdo mal. Acá lo que tengo que hacer es leer el número y guardarlo donde va a ir, ¿sí? Para eso, ¿cómo lo hago? Voy a agarrar, pongo num, corchetes, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo le indico la posición? ¿Sí? La posición es el numerito 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo le indico la posición? Es re fácil. Lo que tengo que hacer es poner la letra I. ¿Por qué? Porque al principio la I va a inicializar en 0. Se ejecuta el código, vuelve a repetirse, ¿sí? Y ya la I va a cambiar porque le va a sumar un 1. Entonces, de 0 pasa a ser 1. Escribe otro valor, lo guarda con el número 1, en la posición 1. Vuelve otra vez. La I, recordemos que ya está en 1. Más 1, 2. La I pasa a ser 2. Escribe un valor, num, y acá se va a preguntar qué valor tiene I. En este momento va a tener 2. Bien, perfecto. Entonces se guarda en la posición 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 9. Cuando I sea igual a 9, se ejecuta todo esto, vuelve otra vez y va a validar que I ya llegó a 9, entonces termina el ciclo, ¿sí? Tan sencillo como eso. Ahora, lo que nos dice es que nosotros tenemos que mostrarlos en orden inverso al ingreso. Siempre para recorrer un vector o recorrer una matriz vamos a utilizar esta función, para, ¿sí? Entonces voy a decirle para, o los que no quieran escribir, a la derecha tienen el panel, pongo para y digo, bueno, con i igual, ahí le asigno 9 hasta 0 con paso en menos 1. Esta es una opción. Hay muchísimas opciones, ¿sí? Muchísimas. Y acá lo que voy a hacer es escribir, porque lo voy a mostrar en pantalla, pero como es una variable, no la voy a poner entre comillas, porque si no me va a escribir la variable literal, ¿sí? Ahí les muestro. Si yo escribo entre comillas la variable que es num, corchete y la variable i, ¿sí? Lo que me va a imprimir por pantalla 10 veces va a ser num i. Y se los voy a mostrar para que sea fácil. Acá el error que me está diciendo es que no tengo definida la variable i, que es correcto, yo no la definí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, definirla. Pero esto me pasa por el perfil que estoy utilizando como entero. O si no quieren escribir, esta es una posibilidad para definir. O si no lo quieren hacer, lo otro que pueden hacer es acá mismo, coma y la letra i. Total, son del mismo tipo, entonces es válido. Ejecutamos el programa. Ingreso un valor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como arranqué del 2, 11. Perfecto. Y ven que me imprime 10 veces el valor num i. Ahora, si yo le borro los paréntesis porque quiero
quiero imprimir el contenido de este vector, ¿sí? No el nombre del contenedor. Reinicio el programa, ingreso un valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me lo imprime en orden contrario al ingresado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y termino el programa. Tan sencillo como eso. Vamos a hacer el ejercicio 2. Lo copiamos, seleccionamos todo, botón derecho comentar para tener el problema acá nomás. Bien. ¿Qué nos dice? Realice un algoritmo que cargue un vector de 200 elementos con valores elegidos al azar menores que 100. ¿Sí? Utilice la función aleatorio min-max, donde min es el valor mínimo y max es el valor máximo que puede devolver la función. ¿Sí? Bien, acá ya entra en juego otra cosa. Acá nosotros tenemos que usar una función que tenemos que se llama azar. ¿Sí? Si yo me voy a operadores, si no recuerdo mal, azar, acá tenemos. ¿Sí? Una función al azar. Ya viene la función, no es que tenemos que rompernos la cabeza de cómo hacer una función al azar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Realice un algoritmo que cargue un vector de 200 elementos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Generar el vector. Declararlo, definirlo. Definir vector, le voy a poner de nombre vector al vector, valga la redundancia, de 200 elementos. Pero como entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le voy a ingresar números menores que 100. Y para no romperme la cabeza van a ser todos enteros. Ahora tenemos que darle dimensión. Dimensión a vector, vector. Lo estaba poniendo con mayúscula. 200, punto y coma, bien. Y ahí tengo el vector definido y dimensionado. ¿Sí? Entonces, volvemos, vamos a porque necesito recorrer el vector. Le voy a decir y le voy a asignar el número 1, una i, perdón, ahí está. Y le asigno el vector 1 hasta 200, para que vea que también se puede hacer sin el 0. Con paso en 1, porque va a ir de 1 en 1. Si yo le pusiera acá 2, me va a saltar 2, 4, 6, etc. Pero yo quiero que lo recorra uno por uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este elemento? Va a agarrar y lo va a llenar de números azares. ¿Sí? Entonces, componerlo así no funciona. Yo le tengo que decir lo siguiente. Vector con la posición i. ¿Por qué la posición i? Porque va a tomar el número que tiene acá y eso le va a dar la posición. ¿Sí? Lo vamos a llenar, le vamos a asignar la flechita, C es asignación, lo vamos a asignar con azar. Y lo que vamos a hacer acá es ponerle, porque el programa nos dice que tiene que ser menores a 100. Entonces, azar con un máximo, ahí está, de 100. ¿Sí? Entonces, de 0 a 100 va a poner estos valores. O debería ponerlos. Esto, si nosotros lo dejamos así, va a ser de 0, ¿sí? Desde 0 hasta el número que le indiquemos. Ahora, si nosotros quisiéramos decirle, bueno, el número va a ser, no es el caso, ¿no? Pero si dijéramos de 50 hasta 100, ¿sí? Entonces deberíamos hacer 50,100. Y de esta forma nos toma ese rango. Igual ya no sería azar, claro, azar es elegir de 0 a 100 y si quisiéramos rango sería aleatorio, perdón. Ahí está. Azar solamente admite un solo parámetro de entrada. Estaba leyendo porque es medio confuso, porque dice realiza un algoritmo que cargue un vector de 200 elementos con valores elegidos al azar menores que 100, ¿sí? Utilice la función aleatorio min-max, ¿sí? O sea, donde min es el valor mínimo y max el valor máximo, donde min es el valor mínimo y el máximo el valor máximo que puede devolver la función, que era lo que yo le decía recién. Pero
no lo veo acá y demás. Entonces esto sería aleatorio con un valor de 0 como mínimo y 100 como máximo. Entonces se va a repetir, se llena 200 veces, ¿sí?, nuestro vector. Si quieren, lo que puedo hacer también es mostrarles, para que vean que está funcionando, vector y le voy a dar a escribir para que vean de que está funcionando, ¿sí? No, esta línea, la línea 10, no la pide, en definitiva, pero se los voy a dejar así para que vean que está funcionando. Voy a agarrar, ejecuto. Error en la línea variable y no definida. Otra vez me pasó lo mismo. Coma y latina. Ejecuto. El subíndice está fuera de rango, pero pueden ver que está poniendo todos los números al azar entre 0 y 100. ¿Por qué me pasó lo del fuera de rango? Porque acá yo lo inicialicé en 1 cuando debería haber sido 0. Ahí está. De 0 a 200 elementos son 199. Esto me pasa ¿por qué? Porque el para quiere seguir agregando elementos y no tiene lugar, ¿sí? Por eso me caigo del rango. Creo que así debería funcionar. Ahí está, perfecto. De 0, ¿sí?, a 199 tengo 200 elementos que tiene el vector. Y me los cargó todos perfecto, con valores entre 0 y 100. Por último, el último ejercicio. Ejercicio 3. Vamos a ver con qué nos encontramos. Dice: un tren debe transportar una cantidad desconocida de contenedores a 10 destinos posibles, ¿sí? Un tren debe transportar una cantidad desconocida de contenedores a 10 destinos posibles. Se debe ingresar el número de contenedor, el peso y la estación de destino. La estación de destino va del 1 al 10. Realice un algoritmo que pida el ingreso de estos datos e informe el peso total por destino, el peso total transportado y cuál es el destino con más que más mercadería recibió y cuánto recibió. Bien. Esto se podría resolver o con varios vectores, ¿sí?, o con matrices. Depende lo que quiera. Son vectores, es una práctica de vectores, entonces lo vamos a tener que resolver con vectores, ¿sí? Entonces, bien, un tren debe transportar una cantidad desconocida de contenedores. Una mala costumbre o buena costumbre, no lo sé. Leo el problema varias veces, porque siempre encuentro algo diferente. Un tren debe transportar una cantidad desconocida de contenedores a 10 destinos posibles, ¿sí? Ya sabemos que son 10 destinos, punto. Pero no sabemos qué cantidad de contenedores a esos 10 destinos. Por ende, lo primero que le tenemos que decir al usuario es escribir: ingrese la cantidad de contenedores. Contenedores. Ahí está. Y leer contenedores. Ahí está. A su vez tengo que definir la variable, ¿sí? Eso lo voy a hacer después. Bien. Le pregunto al usuario: ¿cuántos contenedores querés transportar? Y el usuario me responde y yo lo voy a guardar en la variable contenedores. Se debe ingresar el número de contenedores, está bien, el peso y la estación de destino. Ok, como esto lo tiene que hacer varias veces, ¿sí?, yo primero tengo que saber cuántos contenedores. Cuando le preguntamos la cantidad de contenedores, ahí el usuario nos va a dar la pauta para hacerlo. Entonces, la variable i
va a ser igual a contenedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en contenedores puede ser 10, entonces este número va a ser 10. ¿Sí? Hasta 0 hasta contenedores menos 1. Recuerden como en el caso anterior, que era 200 elementos, ¿sí? Pero como yo arranco desde 0, va a ser un número antes. Si acá nos ponen 100, entonces va a ser desde 0 hasta 99. ¿Por qué? Porque tengo contenedores menos 1 con paso 1 a ser, ¿sí? Acá ya tenemos el ciclo como para ingresarlo, ¿sí? Entonces, le tenemos que preguntar el peso. Escribir, comillas, ingrese el peso del contenedor. Leer, y voy a crear un vector que se llame peso con la variable i, el cual me va a dar la posición del mismo. Acá me dice que peso no es un arreglo. Claro, yo no declaré nada todavía. Entonces, a medida que me lo pida, vamos a ir corrigiendo estos problemas, ¿sí? Vamos a decirle, definir contenedores, ¿sí? Que es la primera variable que pido, como entero. ¿Por qué como entero? Porque vamos a ingresar 10 contenedores, 20 contenedores, no vamos a ingresar 1,5 contenedores, ¿sí? Entonces sí o sí va a ser enteros. Y después, ¿qué tenemos? Peso. Definir peso como real. ¿Por qué como real? Porque acá sí yo puedo tener un peso de 1,5. 1,5 kilos o 40 kilos, ¿sí? Entonces lo definimos como real. Y le vamos a dar, y acá vamos a hacer dimensión de peso va a ser igual a contenedores. ¿Por qué? Porque yo no sé la cantidad de elementos que va a tener esto, ¿sí? Para saber si nos va a dar error, yo lo que voy a hacer es ejecutarlo. Ingrese la cantidad de contenedores, vamos a poner 3 contenedores. Variable i no definida. Otra vez me olvidé del i. El i también es un entero, coma i. Ahí está. Ejecutamos. ¿Cuántos contenedores? 4. Ingresa el peso, le voy a poner 40 kilos. Ingresa el peso del contenedor, porque son varios contenedores, ya ingresé el primero. El segundo va a ser 1,6. No coinciden el tipo de peso. Ok, porque me parece que era con punto el real en este caso. Reiniciamos. ¿Cuántos contenedores? 4. Ingresa el tipo de peso del contenedor. 40 kilos dijimos. El segundo 3,5. Ahí el punto me lo tomo. Ahí está. 80 kilos y 9,2. Perfecto. Está funcionando perfecto de esta manera, ¿sí? ¿Por qué declaré la dimensión acá? Porque estoy llamando una variable que si la declaro acá todavía no aparece. Entonces ahí me debería tirar error, si no recuerdo mal. El programa va en secuencia, entonces de arriba hacia abajo, ¿sí? Si yo llamo una variable que todavía no conoció, estamos al horno. Bien, entonces, acá le pregunté, ¿cuántos contenedores querés? Yo quiero tantos contenedores. Bueno, perfecto. Declaro la dimensión del vector. Y le voy a decir, vas a agarrar y vas a hacer escribir, ingrese el peso del contenedor. Ahora, le tengo que decir que ingrese el destino. Pero ¿qué pasa? Con el destino yo me la voy a complicar un poco. ¿Por qué? Porque el usuario me puede poner 0 o puede poner 11, ¿sí? Y recordemos que el destino va del 1 al 10 nada más. Entonces, ¿cómo puedo hacer para validar de que el usuario esté poniendo un destino correcto?
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la estructura repetir, ¿sí? Ahí está. Repetir hasta que. Con esta estructura nos aseguramos que por lo menos el código se ejecute una vez, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos. Vamos a hacer escribir, ¿sí? Ingrese el destino del contenedor entre 1 y 10. Y esto va a ser leer destino, porque se tiene que guardar en este vector. Destino y demás. La variable destino no es un arreglo, claro, todavía no lo definimos. Entonces lo vamos a definir acá arriba. Decimos que destino, como es del 1 al 10, tiene que ser un entero, seguro. Y después lo vamos a definir, le vamos a dar la dimensión, perdón, acá abajo. Dimensión, destino y con contenedores. Ahí está. ¿Por qué otra vez contenedores? Porque el mismo contenedor va a tener el peso y va a tener un destino, ¿sí? Por eso le pongo contenedores, para saber la cantidad de contenedores que va a haber. Por ende va a ser la misma cantidad de destinos, es lógico. Entonces, esto va a pasar hasta que destino y sea menor o igual a 10, esta es una condición, o que destino sea, ahí está, mayor o igual a 1, ¿sí? Recordemos, va del 1, mayor o igual, o destino del 1 al 10. Bien, esto así no me lo está tomando, entonces lo que yo voy a hacer, pero es por el tipo de perfil que tengo, por eso no me lo está tomando y la verdad no tengo ganas de revisarlo mucho. Entonces lo que voy a hacer es anidar otro repetir acá. Esto lo voy a, así tal cual como está, lo voy a pegar acá adentro y voy a hacer las dos validaciones por separado. Vamos a probar. Ingrese la cantidad de contenedores, le voy a poner 3. Ingrese el peso, 34 kilos. Un número del 1 al 10, le voy a poner 5. ¿Sí? Porque sé que lo va a tomar. Segundo contenedor. Ingrese el peso del contenedor, va a tener 23 kilos. Un destino entre 1 y 10, le voy a poner 0. ¿Sí? Que va a fallar en esta primera condición. 0. Y me vuelve a preguntar, ingrese un destino del contenedor del 1 al 10. Ahora le voy a poner 8. Tercer contenedor. Ingrese el peso del contenedor, 89 kilos. Ingrese el destino y le voy a poner 13. ¿Por qué? Porque esta primera condición la va a pasar, porque el 13 es mayor a 1, mayor o igual a 1, ¿sí? Perfecto. Pero esta segunda condición es menor o igual a 10. No la va a cumplir, entonces me debería volver a saltar este mismo cartel. Ingrese el contenedor del 1 al 10. Que efectivamente eso es lo que pasó. Y el contenedor va a estar guardado en el 3. Enter y termina la ejecución perfectamente. Bien, no es lo ideal, pero funciona, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con esto. Porque acá solamente resolvimos ingresar cantidad de contenedores, ingresar el peso e ingresar destino y que valide que los destinos sean del 1 al 10. Pero no es el problema, porque el problema acá me pregunta un algoritmo que pida el ingreso de datos, que eso ya lo hicimos, bien, e informe el peso total por destino, ¿sí? Esto es importante, el peso total por destino y el peso total transportado. El peso total por destino, ese quizás sea el más complejo, porque deberíamos hacer un ciclo y que valide y todo el tema, ¿no? El peso total transportado, eso se puede hacer con un if, no hay ningún problema. ¿Y cuál es el destino con más mercadería? ¿Y cuánto? O sea, deberíamos contar, si no entiendo mal, cuál es el destino que más contenedores recibió. Bien.
Esto vamos a resolver de varias formas. Primero voy a comentar peso total por destino, así no me olvido de las cosas que tenemos que hacer. Peso total transportado, que ese es el más fácil de todos. Y cuál es el destino que más mercadería recibió y cuántos contenedores recibió. Voy a arrancar por el más fácil, peso total transportado. Yo acá el peso lo tengo en este vector, ¿sí? Por lo tanto es relativamente sencillo, tengo que recorrer el vector y sumar todos los valores. ¿Cómo hago esto? Voy a usar el ciclo para y le voy a decir i igual 0 hasta contenedores, porque es el número que me va a indicar la cantidad de contenedores que va a haber, con paso 1 hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear una variable nueva que se llame suma total, o mejor dicho, peso total, y va a ser, le voy a asignar lo siguiente: a peso total más peso con el índice i. ¿Por qué? Porque la primera vez que va a ser peso 0, o sea, con el índice 0, y va a buscar el valor que esté en ese índice. Va a pegar la vuelta de nuevo y ya al este valor cambiar va a ser 1. Entonces el índice cambia y va a buscar el que esté en el índice 1 y se lo va a sumar. Y así sucesivamente. Pero también hay que declararlo. Declaramos peso total como real. Peso total lo declaramos como real, sí, porque si va a tener que sumar pesos que sean enteros y que sean con decimales, entonces tiene que ser real. Y una vez que termina el ciclo ese, va a escribir el peso total de los contenedores transportados es de, y para concatenar, o sea, unir lo que escribimos con la variable, vamos a poner coma. En PCInt se utiliza la coma, peso total. Vamos a probarlo, a ver si está funcionando. Cantidad de contenedores, vamos a poner 3. Ingrese el peso del contenedor, va a tener 30 kilos. Ingrese el destino del contenedor, el destino 2. Y acá me dice que peso total no está inicializado. Bien. Vamos acá, inicializamos peso total. Claro, como es un acumulador, entonces lo tenemos que inicializar. Peso total va a estar inicializado en 0. Volvemos a la ejecución. Claro, yo acá el error que tengo, porque lo estoy haciendo todo dentro del para. Esto está mal, esto va afuera, porque es después de cargar los datos. Ahí está. Ahora sí, me debería funcionar. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Claro, acá le estoy pidiendo los datos y acá voy a hacer las respuestas, ¿sí? Ingresa cantidad de contenedores, 3. Ingresa el peso del contenedor, 30 kilos. Destino, 2. Ingresa el peso del contenedor, 20 kilos, así me da 50. Destino del contenedor, el 6. Ingresa el peso del contenedor, 0.5. Entonces me va a dar 50 kilos y medio. Ingresa el destino del contenedor, el 1. El peso total de los contenedores transportados es de 50.5. ¿Sí? Entonces, ya la pregunta 2 las tenemos bien respondida. Peso total por destino. Bien, acá lo que podemos hacer, que se me ocurre que es lo más sencillo, es agarrar y hacer un switch, ¿sí? O un según, que me da varias opciones.
Entonces, yo lo que voy a hacer es, luego de destino, acá voy a agregar una estructura más, según, para responder el peso total por destino. Y voy a hacer lo siguiente. Destino y, ¿sí? O sea, ahí va a ingresar un número del 1 al 10. Y si es la opción 1, 2, 3 y así sucesivamente, voy a ir hasta el 10. D1 va a ser igual a D1 más peso I. ¿Por qué? Porque voy a ingresar al destino, ¿no? Si elige el destino 1, se va a guardar en este acumulador, ¿sí? El peso que tenga ya ese acumulador, que va a ser 0 porque lo voy a inicializar en 0, más el peso de ese destino. Y de esa forma voy a poder tener los 10 destinos. De otro modo no lo voy a necesitar. Ahí está. Entonces, depende del destino que elija, va a guardar en estas variables el peso. Por lo tanto, tengo que declarar e inicializar todas estas variables. Vamos a definirlas. Como va a guardar peso, tiene que ser real, de 1. Y por lo tanto, también las tenemos que inicializar. De 1 va a ser igual a 0. Para probarlo, y solo para probarlo, voy a decir escribir. Escribir el peso por destino. Aunque también podría ser, ahora que estoy pensando, también podría ser un vector. Ahí lo hacemos. Podría ser un vector que según el destino que elija, vaya guardando el peso, ¿sí? Podría ser escribir D2 para mostrarles que funciona y escribir D4. Destino 2 y destino 4, ¿sí? Obviamente hay que escribir los 10 destinos. Yo para probarlo les voy a mostrar solamente 2. Ingrese cantidad de contenedores. Voy a hacer 3. Peso del contenedor 20. Destino dijimos el D2. Este va a ir al 2. Ingrese el peso del contenedor 40 kilos. Destino 4. Ingrese el peso del contenedor 0.5. Destino 4, obviamente. Bien. Y acá podemos ver que el destino 2 me dio 20 kilos y el destino 4 me dio 4.5 y ambos me dan 60.5. O sea que por ahora está funcionando todo perfecto. Esta sería la alternativa 1. ¿Sí? Ahora se me ocurre una opción más sencilla inclusive. Voy a borrar esto para no confundir. Y voy a hacer lo siguiente. Según el destino que ingrese, va a sumar el peso. Entonces, voy a hacer un vector que se llame peso por destino. Esta opción hasta me gusta más todavía. Y va a tener la variable I. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo acá adentro? Porque necesito que me tome este destino. No, perdón, la variable I no. Tiene que ser destino I.
Ok, no me está dejando o no me toma el número de destino. La instrucción no válida. Bien, ¿cómo voy a corregir esto? De la siguiente forma. Voy a poner la variable j o la variable d de destino, d mayúscula, y le voy a asignar destino i momentáneamente. Entonces, de esta forma se va a guardar provisoriamente el destino que tenga. Y esto va a ser igual a más peso i. Peso destino no corresponde a un arreglo. Bien, perfecto. Bien. Como es peso destino, lo que voy a hacer es crear un para acá afuera, donde le doy las dimensiones para, y voy a decir i igual 0 hasta contenedores menos 1 con paso en 1. ¿Y qué voy a hacer? Peso destino con la posición i va a ser igual, perdón, le voy a asignar, mejor dicho, el valor 0. Claro, yo lo estoy inicializando con contenedores y es en realidad con destinos. Si sabemos que son 10 destinos, yo acá lo tengo que inicializar así, para todos los destinos. Ahí está. Va a ser un vector de 10 posiciones, ¿sí? 10 posiciones. Inicializo, ahí va. Ahora sí. Si alguno no entendió, déjenmelo en los comentarios que lo explico con gusto, ¿sí? Voy a tener 3 contenedores. Ah, porque acá le estoy dando contenedores. Acá también me equivoqué, perdón, Perdón. Acá tiene que ser de dimensión 10, porque son 10 destinos. Ahí está. Y ahora va de 0 a 9, que es en la sumatoria dan 10, de los 10 destinos. ¿Y qué se va a guardar? El peso que guarde cada uno de los destinos. Ahí está, 1000, perdón. Ejecutamos de 0 para que vean que funciona perfectamente. Ingrese la cantidad de contenedores, 3 contenedores. Ingrese el peso del contenedor, va a ser 20 kilos. ¿En qué destino? En el número 2. Bien, ingrese el peso del contenedor, 40. ¿En qué destino? En el 4. Ingrese el peso del contenedor, 0.5. ¿En qué destino? El 4 también. Y acá me ejecutó 0.20. A ver qué está haciendo. Claro, porque yo le puse la cantidad de contenedores. Vamos a corregir esto también. Acá es de 9 porque son 9 destinos. Y que me imprima. Y como pueden ver me está imprimiendo. Vamos a corregirlo un poquito más. Vamos a dejarlo más lindo. El peso del destino, coma. ¿Qué destino va a ser? Va a ser i más 1. ¿Por qué? Porque va a ser del destino 1, 2, 3, 4. Entonces, si i es 0, el primer destino va a ser i más 1. ¿Sí? El peso del destino i más 1 es de destino total. El peso del destino tanto, el peso total del destino es i más 1. Y si nos vamos acá, ahí se acomodó todo. El peso del destino 1 es de 0, el peso del destino 2 es 20, que es correcto, el peso del destino 3 es 0, el peso del destino 4 es 40.5. Y así me imprime todos, pero obviamente no se van a usar. Lo que podría hacer acá también, una separación, escribir liñitas, ahí estamos. Y veamos cómo queda. Ahí está. Así me separa las preguntas. El peso total de los contenedores transportados es 60 kilos 40, que coincide con lo que estamos viendo acá. 20 más 40 y medio son 60 y medio. Perfecto.
Ya tenemos dos respuestas. Este me va a separar ahí. Lo único que me falta saber es cuál es el destino que más mercadería recibió y cuánto recibió. A ver, pensemos un poco. ¿Cuál es el destino que más mercadería recibió? Imagino que se está refiriendo a la cantidad de contenedores. Yo lo que haría sería, en destino, también, haría un vector muy similar al del peso, que acumule, ¿sí? Sí, vamos a hacer eso. Vamos a usar la misma técnica. Y no nos complicamos. Voy a borrar todo esto que quedó de ese ejemplo y que no usamos. Y esto también, porque al final no lo usamos. Si alguno quiere usar el switch o el mientras, como quieran decirle, es completamente válido y va a responder. Pero como estamos viendo vectores, me pareció más acertado y de hecho menos código usar vectores. Yo sé que quizás sea medio complicado verlo así, pero cuando se acostumbran es hasta necesario. Bien, vamos a crear cuál es el destino que más mercadería recibió y cuánto recibió. Ok, imagino que va a contar la cantidad de contenedores que ingresaron a cada destino. Entonces, yo acá lo voy a declarar como entero, ¿sí? Porque va a ser un contenedor, dos contenedores, tres contenedores y así sucesivamente. Cantidad contenedores destino. Se va a llamar cant con dest. Una variable, yo la verdad para las variables soy buenísimo. Vamos a decirle que su dimensión de esa variable va a ser de 10, porque son 10 destinos, ¿sí? Y acá mismo voy a utilizar este mismo para y que me inicialice con destino 0. Ahí está. Y ya tengo declarada. No, creo que no la declaré. Ah, sí, acá está. Cantidad, contenedores y destinos. Le di la dimensión. Son 10 destinos, por ende va a tener esta dimensión. Y declaramos. Acá entonces lo que vamos a hacer es la misma idea. Según el destino que ingrese el usuario, ¿sí? Va a ser igual a la variable con el destino más 1. ¿Por qué? Porque va a ir contando de a 1, obviamente. Y ahora les muestro, ¿no? Esto me lo voy a copiar. Lo pego acá y voy a decir... claro, no, pero yo no tengo que imprimir. Ajá, bien. No, todavía no. O por lo menos no es lo que yo tengo que imprimir. Lo que voy a hacer es recorrer el vector y tratar de sacar el máximo, ¿sí? Que lo hemos visto en otras clases. Quizás todavía no lo subí, si les interesa déjenmelo en los comentarios que subo ejercicios de máximos y mínimos a ver cómo se resuelven. Lo hemos visto en privado, pero no he subido un video aún de máximos y mínimos. Pero es lo que tenemos que hacer. Entonces yo voy a hacer un vector que recorra, ¿sí? Toda esa... Perdón, voy a hacer esta interacción, el para, que recorra todo el vector y vaya viendo a ver cuál es el máximo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Al recorrerlo le voy a decir sí. Tengo que hacer un máximo, ¿no? Sí. Máximo es menor al contenido de... Me olvidé el nombre de la variable. Acá. Ahora lo explico. Pasa que me cuesta hablar y escribir. Ahí está. Acá le estoy diciendo, máximo es menor a cantidad de contenedores por destino en la posición I, ¿sí? Entonces, voy a decir
que guarde primero la posición. Que posición va a ser igual a i más 1. Eso me va a dar el destino, ¿sí? Volvemos a la explicación anterior. Si el destino es el número 3, acá la posición me va a marcar 2. Y al darle 1 me da el destino número 3. Y máximo va a tomar el valor de cantidad de contenedores destino. ¿Por qué? En la posición i. ¿Por qué? Porque va a pasar a ser el más grande, ¿sí? Ahora yo tengo que declarar máximo. Lo voy a declarar como entero. Máximo. Y lo voy a inicializar. Voy a decir que max es igual a 0 en su posición inicial. Una vez que termina el ciclo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que escribir el destino con más contenedores fue el coma posición, ¿sí? Con, y acá le voy a poner max para que muestre la cantidad de contenedores que hubo. Contenedores. A ver, si lo pensé bien, esto debería funcionar. Volvemos a lo mismo. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Voy a decirle ¿cuántos contenedores? 5. Ingresa el peso del contenedor, 20. Posición de destino, 2. Ingresa el peso del contenedor, 40. Posición, 4. Ingrese el peso del contenedor, 30. Posición, 9. Ingrese el peso del contenedor, 0.70. Posición 4. Ya sabemos que el 4 va a ser el mayor por lejos. Ingrese el peso del contenedor, 12 en la posición 7. Bien, el peso total de todos los contenedores es de 102.7. Acá me muestra la tabla de todos los pesos y en qué destino. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí está. Y acá me está tirando un error que no está definido posición, ¿sí? Que es un entero. Vamos a definir posición. Esto lo corro por acá. Coma. Posición. Y ahí se corrigió. El destino con más contenedores fue el 4. Destino 4. Con 2 contenedores. ¿Sí? Y efectivamente fue así. Nosotros le pusimos 2 contenedores al mismo destino. Con esto estamos respondiendo las 3 preguntas. ¿Cuál fue el peso por destino? Y acá detallamos todos los destinos con sus respectivos pesos. ¿Cuál es el peso total de los contenedores transportados? La sumatoria de todo esto, ¿sí? Y el destino con más contenedores, que en este caso particular fue el 4 y le dimos 2 contenedores, uno de 40 kilos y otro de 70, ¿sí? Así que bueno, si les sirvió, por favor, dejen me gusta al video, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse al canal y síganme por Instagram, que suelo subir bastante contenido ahí también. Un abrazo enorme, nos vemos la próxima y les dejo unas recomendaciones de video de otras cosas que he subido. Un abrazo enorme, chau chau.